Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Que Lleva al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar El viento y el león, de John Milius. Los primeros planos del mar ondulante y de la estrondosa caballería bereber, por muy bien manejados que estén, no insinúan realmente que El viento y el león vaya a ser una buena, más exactamente, digamos, una película especial. Podrían ser un presagio de cualquier película épica, épica en el sentido del Hollywood clásico, desde Ben-Hur, con un comienzo obligatoriamente lleno de acción, para luego sucumbir a a la monumentalidad de Charlton Heston, al poeticismo de Philip Jordan, o a lo que Pauline Kael denominó una vez con exasperación el maldito buen gusto de David Lean. El primer indicio de que John Milius tiene algo distintivo aquí se produce después de que los bereberes hayan alcanzado y violado su destino, un complejo sobre Marruecos donde una agradable tarde de 1904 se proponen secuestrar a la treintañera viuda estadounidense Eden Pedicaris y sus dos hijos. La señora Pedicaris acaba de ordenar a su hijo William que se aleje del muro que da al pueblo. Abro comillas. No es seguro, el borde no es lugar para jugar, cierro comillas. Y está esperando a que un criado traiga el burdeos rojo elegido para inaugurar el almuerzo. Su acompañante, un inglés alto, de traje blanco y aspecto un poco estirado, entra en acción cuando el primero de los merodeadores atraviesa a caballo la celosía del jardín. Pide a su anfitriona que coja a los niños y se pongan a cubierto. Saca un revólver del interior de su inmaculado traje y se mantiene firme, efectuando un disparo cada vez con la deviación del tiro. El primer beber cae al suelo, un segundo muere en el aire, y su cuerpo se precipita sin vida hasta destrozar una estatua junto a la piscina de peces de colores. Pero siguen llegando, atravesando las ventanas, saltando por encima de los arbustos, hasta que el hombre aprieta el gatillo con la recámara vacía. Maldita sea, dice. Apenas un signo de exclamación. Tiene un segundo para decir esto y mira con reproche a la pistola. Entonces un jinete se le echa encima y le hace caer a tierra muerto. Ahora bien, ese inglés era un poco imbécil y no podría sentirse políticamente irritado por el hecho de que despachara con frialdad y profesionalidad a los tercermundistas que cargaban desinteresadamente frente a la potencia del fuego colonial imperialista. Es una potencia de fuego bastante patética también. 5 o 6 balas de pistola. Que un hombre se quede ahí en el aire libre y espera que sea suficiente contra el poderío levantado del norte de África implica un grado de complacencia europea que pide ser violentamente contradicha. Salvo que por la forma en que Milius escenifica la escena, todas esas cavilaciones preestablecidas con las que hemos sido condicionados a responder, si tenemos algún grado de conciencia radical, se revelan como una gran cantidad de tonterías. Ese hombre se pone en pie y defiende sus cargas momentáneos con una dedicación impecable y el estilo de lucha más eficaz posible en las circunstancias, y cuando ha hecho todo lo que podía hacer es abatido como si fuera carne. No quiero adelantarme en el juego de detectar tendencias y descubrir puntos de inflexión importantes después de los cuales el cine no puede volver a ser el mismo. Sin embargo, la llegada simultánea de dos entretenimientos respetables de cierta envergadura, que son esta película y Tiburón de Steven Spielberg, dirigidos por directores muy jóvenes en su momento, sugería un cambio que solo pudo considerarse auspicioso. Sí, en el caso de Tiburón y de Steven Spielberg se percibía cierto peligro de que la escuela manipuladora del cine se desbordase. Sobre Milius había cierta sensación de seguridad, aunque no descarto la inteligencia que hay detrás de Tiburón, y la inteligencia no es tan abundante como para permitirse el lujo de rechazarla sin más, incluso el servicio de cine de electrodos, me sigue costando identificar a Steven Spielberg, lo cual a estas alturas de su carrera no es necesariamente una señal de sombría. Lo que él y Milius tienen en común es el deseo de hacer películas que conmuevan y que conmuevan al público en algo que se aproxime a la escala que asociamos con el Hollywood de antaño, con el Hollywood clásico. Y por escala no me refiero exhaustivamente o incluso principalmente al tamaño de la producción o la cantidad de dinero gastado, aunque en estos sentidos ambas películas son grandes films. Me refiero más bien a la calidad de la enormidad que rara vez se asocia a los logros más altos del medio, que es el cine, pero que abundan en películas espléndidas como Bunkadin, King Kong, Lo que el viento se llevó y El ladrón de Bagdad. Películas que probablemente aclamemos como grandiosas en lugar de grandes. En los años 70 del pasado siglo, la ambición de llevar a cabo este tipo de cine no solo fue notablemente ausente, sino que fue prácticamente proscrita por los comentarios de moda que venían en las producciones de Cinema Móvil, como fue Easy Rider,
que se escenificó como la hora del futuro, y por los ejecutivos asustados por el dinero que querían creerlos desesperadamente. La diferencia clave entre Spielberg y Milius es que Milius hizo, obviamente, y esto se aplica también a sus créditos de guión, películas que significan algo para él. Incluso si uno no hubiera leído una entrevista aquí y allá, sería fácil darse cuenta, con solo ver El viento y el león, que John Milius cree en, y ha añorado profundamente, las películas que surgen en lugar de merodear por una pantalla. Ha ido a la universidad, por supuesto, esto es evidente, y sabe que la época en la que, y sabe la época en la que vive. Sabe que mientras que un público moderno podría sentarse e incluso conseguir deleitarse con Tres lanceros bengalíes o Las cuatro plumas, no se podría hacer esas mismas películas hoy en día y salirse con la suya, obviamente. Por eso cuando Sean Connery hace su entrada oficial en El viento y el león, Milius le hace sentir orgulloso. La cámara se mueve alrededor de unos arbustos. Se acerca compulsivamente a esa figura encapuchada que está sentada de espaldas al caos, contemplando una flor y que finalmente se digna a dirigir su mirada hacia nosotros. Un lacayo sale de los árboles más allá, a lo lejos, con un caballo capturado. Una bestia magnífica, por cierto. Mientras nosotros, y la embelesada señora Pericaris, observamos cómo lo monta. Hay un momento de quietud. Luego el animal retrocede hacia los árboles y raspa el manto real sobre la cabeza de Connery y lo deja caer. La señora Pericaris se ríe. El jinete que está detrás de ella le pone suavemente una espada en la garganta. El lacayo se acerca corriendo con un semental blanco, probablemente el propio jefe de los bandidos. Connery hace un gesto casi invisible de exasperación. ¿Por qué las rendas no caen bien o por qué debería haber tenido este caballo en primer lugar? No se puede preguntar eso. Monta, cabalga como si fuera a pasar por delante de la señora Pericares y luego se inclina y le da una bofetada. Abro comillas. No te rías del Rasuli, cierro comillas. Y aunque siente que debe hacerlo, no lo hace. El increíble acto de equilibrio de Milius podría haberse vuelto muy rancio, pero milagrosamente su mezcla de romanticismo en toda regla y un sentido genial de su absurdo produce una imagen profundamente satisfactoria. Mientras John Huston, en la persona de John Hay, lee una comunicación del secretario de Estado al presidente Theodore Roosevelt sobre el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses en Tánger, la cámara se aleja para mostrar al propio presidente Roosevelt, que se interpretaba por Brian Keith, posando y preparando como si fuera a librar una guerra. No hay nadie más a la vista. La voz en off parece reverberar en la memoria de Roosevelt en lugar de ser producida por un orador real en ese momento. Es una pose grandiosa y también bastante tonta. Bastante abstracto por parte de Milos, ¿no? Roosevelt desplaza los ojos durante un segundo y luego ajusta la pose ligeramente. Se dispara un flash. El presidente se relaja y se desvanece. Sigue por ese camino. La cámara de 70 milímetros de Billy Williams recorre 100 millas del riff mientras la voz de Connery entona un homenaje a la Tierra y a sí mismo. Mulay Ahmed Mohammed el-Rasuli, el Magnífico, el instrumento de la voluntad de Alá, se dice a sí mismo. La cámara le alcanza en la cima de una colina y se dirige a la señora Pericaris, preguntando con una encantadora autoironía que desarma cualquier desprecio. Abro comillas. ¿No tiene nada que decir a eso? Cierro comillas. Si los personajes de Milius parecen saber que están en una película de John Milius, el guionista director también sabe a qué atenerse. Nuestro personaje de referencia en gran parte de la acción es William Pericaris, el hijo de la señora Pericaris, al que vemos, perdón, por primera vez encaramado a ese borde donde no es seguro jugar. El niño no es un mero accesorio en las escenas que requieren su presencia, participa con un sentido medio aterrorizado de la delicia. En un momento dado, cogiendo un rifle largo para disparar a un breve enemigo, y un golpe magistral de montaje integra el colapso del hombre herido y la propia caída de William por el retroceso de ansiosa participación del espectador en una emocionante secuencia de aventura. Una experiencia viciosa a la que se da una maravillosa inmediatez. Milius, fanático de las armas y del cine, es perfectamente consciente de que comparte la visión de la memoria dorada de ese niño en pantalla de un tipo de heroísmo imposiblemente admirable. El viento y el león es una versión adulta de una historia de aventuras para niños, pero no lo suficientemente adulta como para estropearla. Si hago hincapié en las secciones marroquíes de la película, no es solo porque la mayor parte de la misma transcurre en ese lado del océano, que separa geográficamente, pero une estilísticamente a sus dos protagonistas más grandes que la vida. El papel de Sean Connery en el Rasuli es
el más jugoso de los interpretados por el actor escocés y lo aprovecha al máximo. Parte de la belleza de la película y de la interpretación es que no olvidamos ni por un momento a Sean Connery. Incluso su inconfundible acento se exhibe como si debiera ser perfectamente aceptable como réplica auditiva de cómo habla un jefe bereber culto. El gran espíritu de los papeles menos neuróticos de John Wayne encuentra aquí un digno eco. Es parte del significado del papel, diría. En un momento dado, Rasuri evoca algunas de sus antiguas aventuras mientras reflexiona sobre una hoguera. El señor Pedicaris, que por supuesto ha desarrollado un verdadero gusto por jugar al límite, es todo oídos, pero no más que los hombres de Rasuli, que han escuchado la historia cientos de veces. Cuando describe cómo un antiguo enemigo se quedó ciego al ponerle monedas calientes en los ojos, un teniente emocionado hace de Moss Harper para su Ethan Edwards, haciendo una pantomima de acción para uno de sus camaradas. La escena funciona como un comentario sobre lo que tales leyendas en el celuloide solían significar para los cinéfilos que no temían entregarse a la sensación de asombro. Eso repasa los límites de cualquier crítica rápida que haya visto, así que terminaré esto con algunas observaciones varias. Fue el director John Huston, en El juez de la horca, del propio Mingus, lo que convenció al escritor de que tenía que dirigir para proteger su visión. Como John Hay, que siempre se acerca a Roosevelt a vincular, abro comillas, que está haciendo Theodore, cierro comillas, es tratado como una figura de director anticuada, pero afectuosamente tolerada dentro de la película. Y de paso, termina en el extremo de Ethan Edwards de otra táctica de Centauros del Desierto, una variación escandalosa de la escena de habla bien comanche para un hombre blanco. La influencia de John Ford está en toda la película. El hombre del traje blanco recuerda mucho a la poderosa y ambivalente figura de Owen Thursday, interpretado por Henry Fonda en For Apache. Los caballos apenas se comportan como se supone que deben de hacerlo ante la cámara, haciendo cabriolas y se lanzan y giran a sus jinetes en círculos incluso cuando estos intentan mantener una conversación seria. Uno se revuelca en la tierra rascándose mientras Teddy Roosevelt se sienta contra un árbol y medita para la prensa sobre un oso pardo que acaba de matar en el parque de Yellowstone. Y la irresistible virilidad tanto de Rasulli como de Roosevelt se contrapone de forma evocadora a una sensación de incapacidad femenina para consolar la dolorosa pérdida que ambos hombres ven acercarse a la era moderna. La relación de Pericaris contra el Rasuli está destinada a consumarse solo a través del matrimonio de mentes, verdadera sobre una escopeta pasada en el fragor de la batalla. Y Roosevelt, aunque su esposa se asoma a la vista en una cena de Estado, igualmente solo establece un contacto significativo con un oso pardo al que tiene que matar, un enemigo al que nunca conoce. Y su hija Alice, que comparte el conocimiento secreto de la vista fallida de su ojo izquierdo, y que es la última en dejar a solas con su leyenda en el momento final de la película. El incidente de Mayagüez ha proporcionado a Milius la más fortuita puesta en escena del público desde que Franklin D. Roosevelt y Churchill acamparon en la homónima Casa Blanca. Milius no está exento de conciencia política. Sus intentos de satirizar los grandes discursos de finales del siglo XIX se traducen principalmente en una escena mal escrita y actuada que solo consigue degradar a uno de sus personajes favoritos, Jeffrey Lewis, que es interpretado por que es el cónsul, perdón, en Marruecos. Me gustaría más la declaración de Roosevelt sobre su dedicación a la protección de los derechos de los americanos, de pie en la plataforma de un tren especial de campaña, mientras que dos indios ambiguamente deslumbrantes enmarcan su rostro radiante. Merece la pena discutir el viento y el león en términos políticos, pero espero que no se discuta primero, sobre todo y finalmente en esos términos. Seguro que podemos ser lo suficientemente adultos como para pasar un buen rato.